Hola corazones, hoy vamos a hablar de tarot. Es una maravillosa herramienta que yo conozco desde que era muy pequeñito. Mi abuela me enseñaba tarot ahí en el fueguecito de la chimenea cuando apenas tenía 8 o 9 añitos, y para mí es una herramienta magnífica de crecimiento personal, de evolución, y no tiene nada de supersticioso en realidad, sino simplemente es una gran herramienta, es una gran terapia para nosotros y para otras personas. Hoy te quiero proponer el viaje del tarot, un viaje en el que vamos a descubrir desde que llega el loco al mundo, a la Tierra, hasta que finaliza con el mundo. ¿Qué pasa en ese viaje del tarot? ¿Cómo funciona eso? Y vamos a hacerlo de una forma absolutamente fácil. Pero antes de empezar, sí que me gustaría que participaras en este vídeo y que comentaras, tus experiencias, que comentaras lo que te parece, lo que quieras preguntarme, porque yo en off prometido que contesto todos los comentarios, todos los mensajes que me vayáis enviando, que son muchos, pero prometido los contesto, ¿vale? Y te agradezco, antes de empezar también, que yo sé que lo vas a hacer, que compartas este contenido en tus redes sociales con tus amigas, con tus amigos, porque la información nos viene bien a todos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos al Tarot de Noa. Vamos a empezar este viaje de la almita cuando llegue a la Tierra. ¿Qué personajes se va a encontrar? ¿Qué experiencias va a tener? Pero antes me gustaría recordarte que por pertenecer a mis redes sociales tienes una consulta tarot totalmente gratuita conmigo, con Noa, y es muy fácil realizarla. Solo tienes que pedírmela a través del WhatsApp 608 70 26 60. Si es de fuera de España, más 34 608 70 26 60. Me pides la consulta, te doy cita cuanto antes y podemos hacerla por diversos medios. Ya quedaremos de acuerdo, ¿vale? Venga, empezamos este viaje que es maravilloso. Y para hacerlo me gustaría que fuera muy sencillo, así que vamos a estructurar el tarot en dos estructuras distintas. Primero hablaremos de los personajes del tarot y luego hablaremos de las experiencias. Recuerda que el tarot tiene 22 arcanos mayores y que todos forman parte de una energía, de unos arquetipos, de unas estructuras que nos indican qué va a pasar con nuestra vida, en qué momento estamos, de dónde venimos, qué pasa ahora en el presente y dónde vamos a ir. El tarot es una herramienta maravillosa que a mí me enseñó mi abuela desde pequeño y quiero compartir esta información contigo, así que vamos allá. El viaje del tarot, ese viaje del alma cuando llega aquí al planeta Tierra. La primera carta es el loco, que representa precisamente eso, el alma. El alma cuando llega a la Tierra, esa valentía por vivir una experiencia física. Ese loco forma parte de esa estructura. Es la primera carta del tarot que tiene el número 0 y en algunas tradiciones la ponen al principio y otra la ponen al final, porque es la carta del viaje, la carta que inicia y que finaliza este viaje del tarot. La segunda carta veréis que es el mago. Es la número 1 en el tarot, el mago, que veis que tiene en su mesa un montón de herramientas, un montón de objetos, son las posibilidades. ¿Qué posibilidades tienes en esta vida? Tienes infinito potencial, es alguien muy jovencito, quizás un bebé, un niño recién nacido, o alguien muy pequeño todavía, muy joven, que tiene infinitas posibilidades, pero todavía no ha hecho nada en su vida. La siguiente carta, que es el personaje siguiente, es la papisa, que es la número 2 en el tarot, como ves aquí, que tiene un libro en la mano. Ella busca el conocimiento, busca aprender, busca estudiar, busca saber cosas, que no es una experiencia, que no es una acción, solo es una teoría. La teoría del conocimiento, la teoría, que no la acción. Esa carta representa la emperatriz, que veis aquí, que es la número 3, la emperatriz que ya está sentada en un trono, en el trono de la vida. Todos somos reyes y reinas en nuestra vida, ¿vale? Y ella sí que es la acción después de la teoría. Es la que sí se atreve a parir cosas. Es la carta, en el tarot es la carta de los embarazos por definición, por defecto. Así que es una carta muy interesante, que a mí ya sabéis que me gusta mucho eso de action, sin acciones no pasa nada en nuestra vida. La siguiente es el emperador, es la número 4, como veis, que está aquí ya sentado en su trono de una forma como mucho más relajada, porque es el que tiene éxito, el que tiene resultados en la vida. Y tengo que aclararos que tener resultados y éxitos en la vida no es si sale bien o si sale mal la experiencia. Es realmente hacer las cosas que quieres hacer después de tomar una decisión y que realmente vivas la experiencia de este viaje de la vida aquí en este planeta, en tercera dimensión, porque al fin y al cabo venimos aquí para eso, para divertirnos, para experimentar, para aprender, para compartir, para jugar como niños grandes. Una vez
que el emperador ya tiene acciones, ya tiene éxito en sus experiencias por hacerlas, viene la carta del sumo sacerdote. Es esta carta. Cuando una persona ya tiene éxito, se transforma en alguien mucho más espiritual. Quiere dejar un legado, quiere compartir, quiere inspirar, quiere ayudar a otras personas, quiere hacer otro tipo de cosas. Cuando ya tienes una conciencia espiritual, te conviertes en el sumo sacerdote, que es la carta número 5 del tarot. Y hasta aquí los personajes. Quedan un montón de experiencias que ahora veremos aquí. La primera experiencia empieza por los enamorados. Es la carta de la elección. Yo te la muestro. Es la carta número 6, ¿vale? Los enamorados. La capacidad que tenemos todos para poder elegir. Para poder elegir algo, escoger algo, tomar decisiones. Porque sin eso, sin esa acción, no hay ningún viaje. Si no escogemos o elegimos algo, no empezamos a movernos. Y fíjate que la siguiente carta es la carta de la acción, de ese movimiento, de eso que hemos escogido. Es la carta del carro, que es la número 7 en el tarot, en arcanos mayores, que es la carta de la acción. Toma las riendas de tu propia vida, accionar, hacer cosas después de haber tomado una decisión. Y luego tienes la carta de la justicia, que es la número 7. Aquí la tienes, la carta de la justicia. La carta de la justicia lo que hace es sentenciar, ¿vale? Has tomado una elección, has decidido algo, has tomado esa acción y ahora va a haber una reacción, una consecuencia, un resultado, ¿vale? Ese resultado es el que te mereces, pero para bien o para mal, el que te mereces. Pero no como castigo, no como algo negativo, sino como es la consecuencia de una acción que tú has escogido, ¿vale? Pero evidentemente siempre puedes volver a elegir y volver a cambiarla, no hay ningún problema con eso. Pero la justicia es eso, es lo justo, lo que te mereces. Insisto, que no como un castigo, sino como algo de acción-reacción, ¿sí? Vamos a prestar mucha atención en la estructura anterior, que son esas 3 cartas, enamorados, carro y justicia. Para poder tener experiencias en tu vida, es necesario siempre esas 3 acciones. Primero, elegir. Cuando eliges algo, lo eliges entre varias opciones. Cuando ya has elegido, decides utilizar una de esas opciones. ¿Sí? La pones en acción, que es la carta del carro, y luego eso tiene un resultado, una consecuencia, una reacción, y eso es la carta de la justicia. Así que tenemos elección en los enamorados, tenemos acción en el carro y tenemos reacción en la justicia. Esta estructura es muy interesante entenderla en el tarot, porque es la que nos dice muchas veces de las tiradas con las personas cómo funciona y por qué pasan las cosas que te pasan. Así que es muy importante entender esas 3 cartas de estructura. Muy bien, vamos con el ermitaño. Venga, seguimos con el ermitaño, que te lo enseño aquí ahora mismo. Aquí lo tienes, ¿vale? El ermitaño es un anciano que ves que está mirando al pasado, que está alumbrando por donde has venido, ¿vale? Y que tiene un bastón, tiene una luz. Es la carta que habla de eso, del conocimiento, de la experiencia, de la sabiduría. Pero a veces pensamos que saber cosas es sabiduría real, y eso no es cierto. El conocimiento no es la teoría, no es el saber mucha información. El conocimiento tiene que estar basado en la experiencia para que se convierta en sabiduría. Y eso es lo que te dice la carta del anciano, que cuando tú ya has pasado tu proceso de esas 3 cartas de estructura y hay una reacción, tienes que analizar su consecuencia. Tienes que analizar qué ha pasado en tu vida. ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Y por qué has llegado hasta ahí? ¿Qué cambiarías de eso, no? Muy bien, hasta aquí esas 3 cartas que forman una estructura propia. Seguimos con otra estructura nueva, ¿vale? En el viaje del tarot. La siguiente carta es la rueda de la fortuna. Aquí te dice que todo gira constantemente, ¿veis? Que hay como una especie de parodia de 3 monos, unos que suben, otros que bajan, y el de arriba, que tiene una corona de rey, ¿vale? Es para que te recuerde que todo es cíclico, ¿vale? Que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, que cuando tenemos una buena época de nuestra vida no tenemos que reírnos de las personas que no la tienen buena, porque cuando bajemos ellos subirán, y que todo es una rueda que va girando, la rueda de la vida, ¿vale? Esa es una carta muy interesante que nos hace un recordatorio de que todos somos iguales y que todos nos necesitamos. Cuando bajemos, alguien nos ayudará. Cuando subamos, ayudaremos a subir a alguien. Así que es muy importante entenderlo,
porque es una carta que nos recuerda la rueda de la fortuna, ¿no? Todo es cíclico y a veces estamos arriba, insisto, y a veces estamos abajo. La siguiente carta es la fuerza, es la número 11. Sale una mujer dominando a un león en la boca, ¿vale? Y habla de tus instintos básicos, esos instintos más primitivos que a veces nos hacen cometer equivocaciones y hacer que las cosas en nuestra vida no funcionen. Por ejemplo, el odio, el rencor, la ira, el resentimiento, todas esas cosas que tenemos que controlar, que tenemos que producir un autocontrol en ellas para que no nos causen problemas ni a nosotros ni a las personas que nos rodean, ni a los hermanos y hermanas que nos rodean en la vida, en el mundo, en este camino maravilloso, que este juego fantástico que es vivir aquí, que es un parque de atracciones enorme, así que yo te recomiendo que seas lo más feliz posible. Y llegamos a una carta muy controvertida, una carta de parón a veces voluntario o involuntario, pero al fin y al cabo parón, que es la carta del colgado. Es la número 12, veis una figura de una persona que está hacia abajo, atada, aparentemente atada, aunque la posición es bastante cómoda, según parece en la carta, ¿verdad? Es una carta que habla de rebeldía, de una creencia, de una forma de ser por narices, de una persona cabezota, de una persona que yo quiero estar aquí, yo sé más que nadie, ¿vale? Y me quedo aquí porque yo quiero quedarme aquí y porque yo lo valgo, ¿no? Bueno, tienes tu derecho, por supuesto que sí, has escogido eso y en el tarot todo es libre y todo es necesario. A veces esos parones son necesarios y esas creencias son necesarias, pero cuando no producen acciones después, cuando te quedas estancado o estancado, se pueden convertir en un problema. Cuando pasa eso, llega la transformación necesaria y esa es la carta que representa esta lámina, que es la número 13, que no tiene nombre, porque a muchas personas le da miedito, veis que no tiene ningún nombre debajo, pone 1313, es la carta de la muerte. A mí es una carta que me fascina, que me gusta mucho, porque es la transformación. Y no tenemos que tener miedo a los cambios, no tenemos que tener miedo a un poquito destruir nuestro mundo para variarlo, para cambiarlo, para modificarlo, para eliminar esos patrones incorrectos después de análisis del ermitaño, ver lo que no nos gusta de nosotros y de los demás, y cambiar las cosas. Es fundamental salir de esa zona de confort bastante inconfortable muchas veces, ¿verdad?, que tenemos que cambiar. Y esa es la energía de esta carta, la transformación necesaria para poder evolucionar, para poder cambiar a algo mejor, para que tengas esa conciencia de que la transformación es necesaria. Y eso es precisamente salir de la zona de confort muchas veces. La siguiente carta es la número 14, que es la templanza. Esta es la carta por definición de la salud en el tarot, aunque hay personas que creen que es la fuerza en algunas disciplinas. Mi abuela siempre me decía que esta es mucho más adecuada para la salud porque es la carta del equilibrio. Cuando tú te equilibras, cuando estás alineado, cuando estás en balance, no solo tu vida funciona, sino que tu salud es correcta. Cuando enfermamos es porque nos salimos de nuestro equilibrio. Así que esta carta representa esa energía, el equilibrio, la fluidez, que todo fluye, que todo está equilibrado, que todo está bien, que lo que pensamos, decimos y hacemos más o menos es lo mismo, por tanto somos seres felices. Así que esa carta es muy interesante en el tarot. Y viene otra carta muy problemática en el tarot y poco comprendida, que es la carta del diablo. Veréis que es la carta número 15, os la enseño. Fijaos en la corona del diablo, importante. Ahora os explicaré algo anecdótico, algo histórico. ¿Veis? Os la voy a acercar un poquito más para que lo veáis. Veis que lleva una corona con unas astas, no cuernos, como pensaríamos del diablo, sino astas de animal. Eso es debido porque la Iglesia Católica convirtió el antiguo dios pagano, que era Cernunnos, que era el dios de la caza, que por supuesto iba astado, como cualquier animal que se comía y que tenía cuernos en aquella época, ¿verdad? En una época de supervivencia, pues convirtió el antiguo dios pagano en el nuevo diablo de la religión cristiana católica. Y así convirtieron a una religión en otra, demonizando a su dios anterior. Era una forma muy inteligente de que las personas dejaran su religión antigua, esa religión pagana. El diablo es la carta de las tentaciones, es la carta de las adicciones, es la carta de las relaciones tóxicas, de las dependencias. Es una carta que cuando te atrapa, esa energía te quedas como en bucle, te quedas atrapado en un mundo que no es real, en un mundo de sueños, en el que nada es feliz y que hacemos daño a veces a nosotros mismos y a las personas que nos quieren, ¿verdad? Pues esa carta es la que representa al diablo en el tarot. Pero para salir de ahí, el tarot tiene un plan, que es la siguiente, que es la torre. La carta número 16,
que os la enseño, veis una torre como que en caos, como que le cae un rayo divino y todo el mundo está dando volteretas. Bueno, pues eso es lo que hace, es hacerte crear un cambio rápido en tu vida, un caos necesario rápido en tu vida, muy rápido, insisto, es algo que pasa muy rápido, que como si todo nuestro mundo se destruyera para poder avanzar en nuestra experiencia de vida. Cuando salimos de ese caos, de ese bucle, fijaos que todas las cartas están relacionadas entre sí, en esta historia continua del viaje del tarot de Noah, llega la esperanza de nuevo, que la representa esta carta que tenéis aquí, que es la 17, que es la estrella. La estrella es volver a tener ilusión, esperanza, ganas de volver a vivir. Cuando ya sales de algún atrape, hay cartas trampa en el tarot que hacen que te atrapes, ¿no? Pues una de ellas es el colgado, otra de ellas es el diablo, y veremos la siguiente, que es esta, que es la luna, la 18. La luna es la carta del miedo, también es la carta de la intuición, por supuesto, de esas cosas psíquicas, espirituales, pero también es la carta del miedo por excelencia. Es del miedo, de la falta de autoestima, del poco coraje, de la poca valentía, de rendirse ante los acontecimientos que has vivido, ¿no? Y es la carta que nos dice que, cuidado, cuando te quedas atrapado en el miedo, solo hay una carta que te saca de ahí, que es la número 19, el sol, la positividad, el volver a ser niños grandes de nuevo, es la carta de la alegría de vivir, volver a recuperar esa alegría de vivir, esa alegría vital después de vivir las experiencias. El pasado está, déjalo ahí, ya murió, ¿vale? Así que vuelve al presente, empieza a crear tu futuro de una forma maravillosa, de una forma positiva, de una forma de verdad pasional, porque la vida es demasiado hermosa para no vivirla, y si no nos quedamos atrapados en la carta del colgado por rebeldía, porque somos más listos que nadie, no queremos que nadie nos dé consejos, o en la carta del diablo, con adicciones, con relaciones tóxicas, o en la carta del miedo que es la luna. Hay que salir de ahí. ¿Y cómo salimos de ahí? Con alegría, con positividad, con la carta del sol. ¿Recuerda esa carta del sol? Incluso ponte una en la cartera, en el bolso, en el bolsillo, porque es una carta que recuerda que la vida hay que vivirla, es una carta súper positiva, es la mejor carta del tarot, la carta más abundante, más feliz del tarot, la alegría de vivir, y seguimos en este viaje con la número 20, que es el juicio. Otra carta que también está históricamente mal enfocada, porque tenemos mucho miedo por el tema religioso al tema del juicio final, que no existe, que no hay tal, es nuestro propio juicio, nuestro propio juicio conclusivo, vamos a llamarlo así, la conclusión. ¿Qué conclusión has sacado en tu vida, no? Llega un momento en tu vida que te empiezas a plantear qué has hecho, qué has vivido, qué no has hecho, qué no has vivido, y eso es la carta del juicio. En ese momento tienes tu reflexión. Es como un poquito la carta del anciano, pero cuando ya tienes muchas más experiencias de vida y eres muchísimo más mayor, llegan los juicios. Cuidado con los juicios, porque juzgar a las personas es juzgarnos a nosotros mismos, todos somos la misma energía. Así que no se trata de criticar, no se trata de juzgar a alguien, sino se trata de entender. El juicio es llegar a una conclusión basada en la sabiduría, conocimiento más experiencia, ¿vale? Como la carta del anciano, pero a nivel espiritual. ¿Dónde queremos ir a partir de este momento? ¿Qué queremos hacer a partir de este momento? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Vale? Así que vamos a acabar ya este viaje, que falta muy poquito, con la última carta, o la penúltima, en este viaje del tarot de Noah, tan personal, que me contaba mi abuela, que es el número 21, el mundo. Aquí está la consecución de todo lo que hemos vivido, el propósito. Aquí ya es cuando obtienes tu propósito de vida después de cavilar con la carta del juicio, y sacar tus propias conclusiones. Es la carta que nos dice que ya hemos entendido el viaje, que hemos conseguido en casi todas las áreas de nuestra vida tener éxito. Insisto que tener éxito es tener experiencias conscientes y entenderlas, ¿vale? A utilizar la compasión, utilizar el amor, dejar a un lado el resentimiento, el odio, la culpa, el miedo, todas esas energías que no son reales, que forman parte del ego, pero que hacen que nosotros nos paremos y seamos personas infelices. Tengamos una experiencia infeliz aquí en este gran parque de atracciones, insisto, que es la Tierra, que es un planeta precioso, que yo os animo a que juguéis dentro de él, que compartáis ese juego con los demás, que seáis lo más felices posibles, y hasta aquí hemos llegado. Este es el viaje del tarot de Noah, así que en el próximo vídeo te espero para poder enseñarte
cómo echarte las cartas tú de una forma sin que te mientas, de una forma sin que te engañes, sin que las modifiques, sin que las manipules, para poder conocer tu verdadera historia del tarot. Bueno, hasta aquí, te mando un abrazo enorme. Recuerda suscribirte para que te lleguen las nuevas actualizaciones de los vídeos que vaya subiendo cada semana. Si te ha gustado, dale a like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Sabes que la información nos sirve a todos. Un abrazo enorme.